esta es nuestra tercera sesión del SEM, ahí comenzó a grabarse la sesión. La tercera sesión del SEMPER de este año, y recibimos con muchísimo gusto a la profesora María Jesús Blanco para la sesión de hoy. Ella es licenciada en Letras, con mención en Lingüística y Literatura Hispánicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en Humanidades y Arte, con mención en Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral. Es máster en Identidad Europea Medieval, con mención en Literaturas Medievales por la Universidad de Lleida. Es profesora nuestra en la Gabriela Mistral, Universidad Gabriela Mistral, y es becaria de la línea de creación literaria del Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas y las Artes. María Jesús, la profesora María Jesús Blanco ha preparado una exposición acerca de las ponderas de amor en la poesía cancioneril. Así que con mucho gusto te escuchamos, María Jesús. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti y a Claudio, que siempre está organizando todo, y junto con Jorge. Y también les quiero agradecer la asistencia. Hay gente que, bueno, sin cámara no los veo mucho, entonces no sé si son quienes pienso, pero igual hay unos alumnos míos por ahí. Así que les mando saludos. Si sus nombres no mienten. Qué bueno que estén aquí para hablar, además de un tema del que pocas veces tengo posibilidad de hablar, porque la poesía cancioneril castellana tiene un rol muy poco protagónico en las historias de la literatura, en los planes y programas. Se aborda muy poco, ¿ya? Es uno de los momentos dentro de la literatura castellana menos conocidos y que tiene el gran peso también de que es justo la antesala de lo que pronto va a ser el siglo de oro, ¿ya? Estamos justo en el siglo XV con la poesía cancioneril castellana y o sea, la gran explosión que tiene en el siglo XVI la poesía en castellano hace que todo lo anterior, la verdad es que se vea de manera bastante más peyorativa, ¿ya? También hay razones, bueno, lógicas de tiempo en los programas, que no se puede abarcar todo esto. Cuando hay que enseñar a Góngora, a Quevedo, hay un montón de poetas poco conocidos, que son parte de esta época, que son parte de esta poesía cancioneril del siglo XV, que claramente quedan fuera, ¿verdad? Es comprensible también. Entonces yo aproveché la oportunidad y inmediatamente dije, voy a hablar de la poesía cancioneril, porque sí que quiero destacar la importancia que tiene toda esta poesía, no tanto por su valor estético, efectivamente es una poesía muy menor a la que viene posteriormente, a la del siglo de oro. No la voy a destacar tanto por eso, ¿ya? Sino que la voy a destacar por distintas razones que ahora vamos a ir conversando, y que todas, en todo caso, se desprenden de un aspecto fundamental, que es la presencia de lo femenino, que eso es lo que nos convoca en este año de seminario permanente. Vamos a estar hablando de la presencia de las mujeres en la literatura, ¿verdad? La imagen de lo femenino es la que articula la estructura que va a tomar el tema amoroso en la lírica cancioneril, ¿ya? El tema amoroso en la lírica cancioneril oscila por ahí entre una ambivalencia entre la condena, entre el castigo, y la victoria, el premio, ¿ya? ¿Cómo oscilamos entre condena y premio? Eso depende absolutamente de la imagen que se tiene de lo femenino, ¿ya? Entonces es la mujer la estructuradora de cómo se va a abordar este tema, ¿ya? Y esto de hecho va a generar un amplísimo debate. La poesía cancioneril castellana es una poesía muy numerosa, es un corpus muy abultado, por eso yo hoy en ningún caso pretendo ser exhaustiva. De hecho, justamente quiero hacer todo lo contrario, quiero plantearles distintas maneras de abordar este corpus tan amplio, no una necesariamente, sino que llamar la atención sobre la amplitud que tiene este corpus, sobre los muchos autores que hay, también sobre las distintas posturas que están aquí en discusión, ¿ya? Son muchísimos autores. Se empieza a escribir en el siglo XV en Castilla como nunca se había escrito hasta ese momento. Se convierte en una moda, ¿ya?
cualquier cortesano es un poeta. Entonces, lógicamente que en un periodo que es tan inaugural en cuanto a la importancia que tiene la poesía, ¿ya?, como comunicación social, es lógico que en un periodo así, en el que explota esta moda, tengamos muchos autores que no son necesariamente grandes poetas, ¿ya? Entonces estamos muy lejos todavía de tener algún Góngora, un Lope de Vega, por ejemplo. Pero sí que tenemos muchos poetas, y eso es muy importante también, ¿ya?, que lleguemos por primera vez a un momento en que la poesía se convierte en un vehículo de comunicación crucial dentro de la sociedad. Si queremos hablar de amor, hay que hacerlo mediante la poesía, ¿ya? Eso es lo que domina el siglo XV. Entonces, al tener tantos poetas, al instalarse la comunicación poética como algo ya cotidiano, significa entonces que se instalan muchos debates también en cuanto a los roles que va a tener la poesía, en cuanto a las imágenes poéticas que se van a crear, ¿ya? Quedémonos con esas ideas: el rol de la poesía y las imágenes que se van a crear, ¿ya? Va a haber distintas posturas con respecto a eso. La poesía castiga o la poesía premia, ¿ya? Ahí tenemos un primer tema de debate que va a ser, pero, o sea, un debate que va a provocar, pero muchísimas peleas entre distintos poetas, y son peleas que las vamos a ver reflejadas en una literatura que está llena de citas. La poesía cancioneril castellana es una poesía en la que los autores están constantemente mencionándose unos a otros, o un poema responde también a otro, ¿ya? Es decir, esta poesía cancioneril es un entramado que es bastante complejo, un entramado lleno de citas. Para entender un poema tenemos que agarrar la puntita de la madeja para ir desenredándola, y nos vamos a encontrar con una serie de referencias entre uno y otros poemas. Por lo tanto, tenemos una red muy extensa y también muy compleja, ¿ya? No tanto poemas unitarios, sino que tenemos este diálogo constante de voces, ¿ya? Entonces lo que yo quiero es darles a conocer esta poesía cancioneril, situarla primero, darle este valor entonces como una época de muchísima discusión, de discusión teórica, muy importante para lo que va a ocurrir después en la poesía, ¿ya? Entonces ya les daba como en estos primeros minutos de manera más introductoria esta presentación de la lírica cancioneril como una gran moda, ¿ya? Si bien estamos en el siglo XV, recién es en esta época cuando empieza a desarrollarse una poesía en lengua castellana en la península ibérica, ¿ya? Poesía en lengua romance, en las lenguas en las que se habla, se venía trabajando desde tanto antes, ¿ya? Sabemos que en el siglo XII los trovadores, incluso ya a finales del XI, los trovadores instalaron en el sur de lo que hoy es Francia, instalaron la poesía trovadoresca. En el siglo XII, los trovadores eran nobles, eran caballeros, que por un lado, que en algún momento de su vida, dejaron de lado la armadura y comenzaron a componer música, a componer poesía que iba acompañando también esta música, y era una poesía casi siempre amorosa, ¿ya? Estos trovadores, estos poetas del sur de Francia del siglo XII, fueron los primeros que empezaron a hacer poesía en lengua romance, en la lengua en que se habla, ya no la poesía latina, ¿no? Fueron los primeros en hacerlo entonces en nuestro occidente medieval, en el siglo XII. Imagínense, yo les estoy hablando de la poesía cancioneril castellana que es del XV. Pasa mucho tiempo después de que se instala la necesidad de hacer poesía en las lenguas en las que se habla, porque no es solo un hito, sino que se convierte realmente en una necesidad cultural, que cada cultura tenga su propia poesía. La poesía trovadoresca del siglo XII fue uno de los grandes hallazgos sensibles del siglo XII, ¿ya? Fue una transformación de la sensibilidad. La poesía cambió la forma de estar en el mundo, cambió la forma en que se daban los vínculos en la corte, los vínculos entre los nobles, entre hombres y mujeres.
eso se instaló mucho más allá de las cortes francesas. La poesía trovadoresca pasó a formar parte de nuestra cultura y lo sigue siendo hasta ahora. Ahí comenzó una tradición de poesía amorosa cuyas raíces están ahí, pero sus huellas las vemos todavía constantemente en nuestra poesía. ¿Qué pasó en Castilla? Que se demoraron tanto en hacer una poesía en la lengua en que se habla. Primero, la lírica trovadoresca entró por la línea galaico-portuguesa a la península ibérica. La gran lengua de poesía fue la poesía galaico-portuguesa. Y en la península ibérica se siguió cultivando esa poesía galaico-portuguesa porque se vivió la poesía como un ejercicio estético, y ese ejercicio estético en buena parte estaba en el valor de la palabra galaico-portuguesa, es decir, es el antecedente lingüístico, podríamos decir, de lo que hoy es el gallego y lo que hoy es el portugués. En la península ibérica, la medida de lo poético estaba dada por esa sonoridad del galaico-portugués. El castellano se dedicaba a otros fines, ¿ya? A las traducciones de obras no ficcionales, también a la ficción, pero a la ficción en prosa. El castellano no era lengua poética. Comenzó a hacerlo sí ya mucho más tardíamente, entonces en el siglo XV. Por lo tanto, hubo poesía en la península ibérica, muchísima, pero sobre todo poesía en galaico-portugués hasta el siglo XV, donde ahí sí las cortes castellanas quisieron tener una poesía en su propia lengua, ya no se identificaban con que la medida de lo poético fuera en gallego-portugués. Por lo tanto, el siglo XV es el que recién va a marcar la entrada del castellano en la poesía cortesana. Esta poesía de corte en castellano del siglo XV es la que llamamos poesía cancioneril, porque circulaba en cancioneros. Los cancioneros son antologías de canciones, ¿ya? Es poesía que además era acompañada musicalmente. Y estas canciones podían circular muchas en pliegos sueltos, pero finalmente muchos de estos pliegos sueltos eran compilados, vamos a decir, en cancioneros. ¿Ya? De ahí viene la idea del concepto de cancioneril. ¿Ya? Los cancioneros, entonces, si bien son una compilación de canciones que evidentemente tienen también música, fueron muy exitosos editorialmente, circularon más allá de la música. Entonces es un mundo muy distinto también a ese mundo trovadoresco del siglo XII, donde la comunicación poética era siempre musical. La canción tiene también su música, pero circula incluso mucho más como grandes antologías, ¿ya? Antologías que reúnen cientos de poemas. Por lo tanto, se instala entonces la lectura poética también, no solo esa musicalidad. Y en la medida en que se instala también esa lectura, tenemos esta poesía que tiene todo, ¿cierto? Se presta para ser tan metapoética, ¿verdad? Estos pliegos sueltos van a ser compilados entonces en antologías que los editores van a ir completando con encargos que le hacen a los mismos autores. Dentro de un cancionero se dan estos diálogos entre distintos autores, porque los autores saben a qué poema están respondiendo. Los editores generan un diálogo. Los editores tienen un grupo de poemas, son poemas en los que se alude a otro poeta, entonces los editores van y dicen, oye, tú responde, y yo te voy a incluir en mi cancionero con estas respuestas. ¿Ya? Entonces tenemos un grupo ahí de diálogo, ¿verdad?, que conforma esta red, que como yo les decía, es tan poco conocida, ¿no? Esta manera de comunicación poética la hemos estudiado muy poco. Entonces ya con esto tenemos el marco de qué es lo que estamos leyendo, ¿ya? De cómo circula esto que estamos leyendo. Pensemos materialmente también lo que es esta poesía. Si vuelvo también al hito que marcaron los trovadores, ahora sí llegamos inevitablemente a dos conceptos fundamentales de toda poesía, y de la poesía trovadoresca en particular, que son el amor y la mujer. ¿Ya? Los trovadores desarrollaron una poesía del deseo, que instaló una profunda contradicción.
la contradicción de que entre más imposible es tener a la mujer, entonces yo más la deseo, ¿no? Entre más la deseo, más la busco, ¿verdad? Pero el deseo se muere cuando esa búsqueda termina con la recompensa. Ahí el deseo, para que el deseo siempre esté vivo, es necesario que nunca se llegue a la recompensa. ¿Ya? Ahí hay una paradoja esencial que es la que todavía tiene a la gente en el psicólogo, digamos, como la paradoja de que en el centro del amor tenemos el deseo y que el deseo es algo que para existir no debe satisfacerse nunca. Ahora bien, esta no satisfacción del deseo que tienen los trovadores no significa que, a ver, muchas veces sí consuman ese amor, ¿ya? Sí aparece así en los poemas, más allá de lo que realmente hicieron o no los trovadores en la vida, no lo sabemos, sí que en los poemas muchas veces sí que se alude a un vínculo con la mujer, pero la línea que va a tener mayor rendimiento, mayor desarrollo, es la del deseo no consumado. A pesar de que el deseo no está consumado, a pesar de que la mujer está lejos, lejos, y entre más lejos mejor, igualmente esa lejanía está cruzada por una carnalidad. Es decir, no tengo a la mujer, pero la quiero, voy por ella. ¿Ya? Hay una necesidad de presencia, hay una necesidad corporal, aunque no se pueda satisfacer. Pero los trovadores son capaces de dar la vida por ir a buscar a una mujer que vive más allá de todo horizonte conocido y tienen que atravesar todos los peligros que nos imaginemos que hay que atravesar, están dispuestos a dar la vida para alcanzar a esas mujeres que finalmente la verdad es que, bueno, sí, inalcanzables. Entonces, la muerte del poeta, la muerte del enamorado, empieza a formar parte prácticamente que de la vida cotidiana de quien ama, ¿no? Siempre nos vamos a enterar de que hay alguien que murió por amor. La idea de la muerte por amor se naturaliza. ¿Ya? Entonces, en la poesía trovadoresca, en el siglo XII, si bien, como les decía, tenemos lejanía, hay una necesidad de presencia, hay una necesidad corporal. Ahora bien, vamos avanzando porque tenemos que llegar al XV. Un momento muy importante entre estos dos puntos, el 12 francés trovadoresco y el 15 castellano, un punto fundamental es Petrarca. Si yo aquí lo que hago es presentarles un panorama de la lírica amorosa, para llegar a la lírica castellana, no puedo no detenerme en Petrarca. La lírica cancioneril castellana tiene como prácticamente como su piedra fundacional la mirada a Petrarca. ¿Ya? Hacer poesía siempre mirando a Petrarca. La mirada a Petrarca es una semilla muy importante para toda la poesía cancioneril y después para toda la gran poesía en castellano. Petrarca fue principalmente conocido por el cancionero. O sea, aquí ya cancionero, un concepto que ustedes ya bien conocen, que se los acabo de comentar, ¿cierto? Estamos hablando de la poesía castellana cancioneril. Bueno, la gran obra de Petrarca, la más leída por los castellanos, justamente es el cancionero de Petrarca. Reúne 366 composiciones, pero un testimonio valiosísimo de toda una experiencia amorosa que vive, supuestamente en primera persona, Petrarca. Petrarca habla de su propio amor a Laura. Spoiler, Laura muere. Laura muere a la mitad del cancionero. Entonces, toda la segunda mitad del cancionero son composiciones amorosas a una mujer que no está, que es un recuerdo, una mujer ya absolutamente inalcanzable. ¿Ya? ¿Cómo puede ser la mujer lo más inalcanzable posible? Porque está muerta. Entonces, Petrarca le saca muchísimo rendimiento poético a la lejanía, a la imposibilidad del deseo. Y trabaja entonces con la idea de la muerte, con escribirle a Laura muerta.
Miren la inversión, ya no es el caballero que da la vida por la dama, sino que es el caballero que vive la pérdida de la mujer que muere, y que entonces dedica el resto de su vida a escribir al recuerdo de esa mujer. Miren aquí lo que pasa con el cuerpo de la mujer. El cuerpo ya no es algo que se desea, no es el motor que hace que el caballero lo dé todo para ir hacia la mujer, sino que el cuerpo es algo que ya irremediablemente no está. Y a pesar de que no esté, Petrarca sigue amando. Petrarca le quita el cuerpo a la mujer, pero la mantiene ahí como motor de lo poético. Entonces el deseo se transforma, ya no es ese deseo trovadoresco. Petrarca en el cancionero vive esta pseudo-autobiografía literaria, porque real no es, pero va viviendo entonces su aproximación a, a, a su mejoramiento moral en la medida en que él ordena lo que siente por esta Laura que murió. El primer Petrarca, en los primeros sonetos del cancionero, es alguien que deseaba a Laura, como lo hacían los trovadores. Después, tras la muerte de Laura, Petrarca se da cuenta de que ese deseo no lo encaminaba a ser mejor moralmente, a prepararse también para la vida eterna. Tras la muerte de Laura, se da cuenta de que ese deseo no era lo más importante que nos deja el amor, sino que el amor entonces es algo que inspira a Petrarca a ser cada vez mejor para alcanzar la vida eterna. Es gracias al recuerdo de la hermosa Laura, de la perfecta Laura moralmente. Es ese recuerdo, ese trabajo con el propio amor que él tenía y que lo tuvo que transformar, es lo que hace que al final del cancionero Petrarca ya sea un hombre mayor. En los últimos sonetos él se mira al espejo y tiene canas y dice: lo hice bien, finalmente. Gracias a que pude organizar mi amor hacia Laura, me convertí en una persona que quiso ser mejor y que finalmente sí iba a alcanzar la salvación. Petrarca le da un trasfondo moral a esta tradición poética. Y Petrarca, como yo les decía, es el que marca hacia dónde va a mirar la poesía cancioneril castellana, que tiene entonces esta impronta moral muy marcada. Por cierto, todas estas distintas posturas, ustedes lo ven bien, están marcadas por el vínculo que se tiene con la mujer, evidentemente. ¿Ya? Entonces, con esto yo ya he organizado buena parte de los conceptos fundamentales para entender esta poesía poco estudiada, que es la poesía cancioneril castellana, petrarquista. ¿Ya? Siempre petrarquista. Es petrarquista porque se instala la idea de la reflexión moral sobre el amor y porque se va el cuerpo de la mujer, ya deja de ser algo poetizable. La mujer es un recuerdo, o más aún, la mujer es lo que en algún momento, que no aparece en la poesía, sino que, digamos, en algún momento que no se nos relata, la mujer es la que en algún momento generó, ¿cierto? Fue el motor de un sentimiento amoroso cuyas consecuencias son las que se poetizan. Ya no se habla simplemente de la belleza de la amada o yo quiero ir hacia ella, yo la necesito, sino que es una reflexión sobre el amor. Esa idea de la madurez de la reflexión, sin duda que viene de Petrarca. Esa idea de separarse un poco del sentimiento, estudiar ese sentimiento, es una manera en que se manifiesta este petrarquismo que yo les digo, que tiene esta poesía cancioneril. Pero se los presenté en un principio, la idea de que esta poesía tiene bastantes paradojas, es una poesía muy contradictoria. Petrarca les da entonces la mirada moral, pero ¿llegan todos a la misma conclusión? No, no siguen todos a Petrarca al pie de la letra, sino que están quienes van a darle una condena moral al amor, mientras que otros van a exaltar admirativamente el amor. La exaltación igualmente forma parte de una visión petrarquista, porque ya les decía, la herencia de Petrarca tiene que ver con esta reflexión sobre el tema amoroso, ¿ya? Esa reflexión petrarquista se nos multiplica en este contexto literario que yo les doy de la poesía de cancionero. La poesía de cancionero es un entramado social, la poesía es un hecho social de poetas
que se citan entre ellos. En tanto poetas que se citan entre ellos, la discusión entonces con respecto a estas ambivalencias y paradojas se instala como una declaración de principios de estos poetas que están en la corte y que participan activamente en la corte mediante la poesía. No solamente están escribiendo para ellos o para inscribirse en una tradición literaria, sino que para participar activamente en la sociedad. La poesía cancioneril castellana es una manera de comunicación social política, ¿vale? Entonces yo ahora simplemente, bueno, quería presentarles esto y sí les voy a dar algunos ejemplos para que se puedan hacer una ruta en la que puedan, en la medida que quieran profundizar un poco más, contactarme también si quieren profundizar un poco más, porque, como les decía, es un corpus muy, muy, muy amplio, el de la poesía cancioneril castellana. Voy a mencionarles un texto como un eje para hacer una lectura más específica, que es El infierno de los enamorados del Marqués de Santillana. El Marqués de Santillana es de los más destacados de estos poetas, y en su Infierno de los enamorados lo que él hizo fue replicar una parte del infierno de Dante. Dante entra al círculo de los lujuriosos, los que están condenados por lujuria. Dante entra a ese círculo guiado por Virgilio y se encuentra con una serie de famosos amantes que están condenados ahí por la lujuria. Del mismo modo, el Marqués de Santillana es él el protagonista de su obra y es llevado por un guía que en este caso es Hipólito. ¿Ya? Hipólito, personaje trágico, lo conocemos, que representa la castidad, ¿cierto? Porque él no cayó en la tentación de su madrastra Cedra. Entonces es llevado el Marqués de Santillana por este guía que lo lleva a un infierno que ahora es exclusivamente amoroso. No es una alegoría tan amplia como la de Dante, es algo mucho más específico. Solamente hay condenados por amor. Y allí Santillana ve a un montón de condenados por amor, entre ellos un poeta castellano, ese sí que no estaba en Dante. Hay otros poetas, digamos, otros personajes que se repiten entre Dante y Santillana. Santillana suma además a un poeta un poco mayor que él, Macías se llama, conocido como Macías el Enamorado. Macías el Enamorado es un hombre que nos dice en su propia poesía que fue asesinado por el marido de la mujer a la que amaba. Sabemos que no fue asesinado por ese marido porque lo cuenta él, entonces es posible que haya sido asesinado. Obviamente es una autobiografía poética totalmente ficcional, pero bueno, pasó la historia como un mártir de amor, que fue asesinado por el marido celoso, aunque nunca pasó nada con esa mujer. Nunca pasó nada con esa mujer. ¿Ya? Eso es súper importante. Macías entonces está condenado por escribir de amor. No por haber consumado una relación con una mujer casada, sino por escribir de amor, por dedicar su vida a un amor que sabía que no era un amor que lo iba a mejorar moralmente. Por eso está condenado Macías. El infierno de amor de El Marqués de Santillana, sin duda, es de los que se inscribe dentro de la condena moral, donde el Marqués de Santillana opone su poesía moral, su obra en general, que es una poesía de corte moral, la opone a la poesía más galante, cortesana, de quienes no hacen este tipo de reflexiones de mejoramiento personal. ¿Ya? Entonces ahí marca claramente la diferencia el Marqués de Santillana y dice, de aquí en adelante tenemos que ordenar las cosas. Hay poetas que están escribiendo como unos galanes, digamos, juegos cortesanos, a ellos hay que condenarlos. ¿Ya? Por lo tanto, el amor aquí a la mujer se convierte en un tema literario por el cual los personajes son juzgados. La mujer genera creación poética. La mujer se convierte ya no solo en alguien que genera sufrimiento, ¿no? O que impone un dilema moral, sino que la mujer es la que genera una creación poética que va a hacer que estos distintos poetas tomen partidos socialmente. ¿Ya? La mujer es motor de creación poética. Y por otro lado, la mujer también toma en estas discusiones de la poesía cancioneril un rol
muy activo, que es el rol de ser jueza. Ya se instaló, sobre todo con el Marqués de Santillana, la idea del juicio. Cuando él dice, hay poetas que están en el infierno y otros no. El propio Santillana no está en el infierno. Él pasa por el infierno, los mira y se va. O sea, él triunfa finalmente. Yo soy un poeta moral que no fui condenado. ¿Ya? Mientras que yo veo a otros como Macías. Imagínense la crítica que está haciendo. Le está haciendo una crítica a sus contemporáneos. Pero él va y los mete al infierno y dice, ustedes están escribiendo cosas por las que están condenados. ¿Ya? Entonces la idea del juicio se instala. ¿Ya? Y hay otra obra de un poeta que se llama Juan de Andújar, que sigue muy de cerca el infierno de los enamorados de Santillana. En muchos aspectos se ve que estaba escribiendo con el infierno de los enamorados al lado. ¿Ya? Hay muchas referencias cruzadas. Se llama Visión de Amor. La visión de amor, que está tan pendiente del infierno de los enamorados de Santillana, es una obra en la que también tenemos a un autor en primera persona. Aparece Juan de Andújar en primera persona, como Dante fue al infierno, como Santillana fue al infierno. Aquí es Andújar también el que va al infierno y tiene una visión de amor. Esta visión de amor tiene las mismas características, ¿ya? Hay un desfile de famosos amantes, como en Dante, como en Santillana. Pero vemos a quien juzga, ¿ya? Es decir, todavía no están condenados. Ahora significa el juicio. Y ahí hace algo muy interesante también Andújar, y es que no aparece la resolución del juicio, lo deja abierto. Es un juego ahí para que los lectores digan, bueno, ¿en qué queda este juicio? Instala también la necesidad de que en las cortes, donde se leen todos estos poetas entre ellos, donde se están respondiendo, donde hay aquí una red de comunicación política, ahí ellos, los lectores, tendrán que pensar entonces cómo son juzgados los distintos poetas que aparecen ahí. ¿Ya? Y en este juicio aparece la mujer encarnando a la justicia. ¿Ya? Entonces la mujer va adquiriendo distintos roles de acción. La mujer es la que instala el tema de la creación poética, ese aspecto marcadamente metapoético que tiene la poesía cancioneril castellana. Preguntarse sobre sí misma, juzgarse a sí misma, juzgar la creación de poetas que escriben sobre amor. La justicia entonces se instala también como un aspecto fundamental y la mujer por un lado entonces es motor de creación y por otro lado tiene ese poder de establecer juicios. Y se va a crear entonces la imagen también muy recurrente en esta poesía de que los amantes son sufrientes que están siempre condenados. ¿Ya? Está lleno de canciones amorosas con figuras de condena, hombres que están encadenados, hombres que esperan su sentencia. Esos conceptos, cadena, sentencia, condena, van a aparecer constantemente y la mujer es la que ejerce esa acción de la condena, lo cual se ve de forma muy paradigmática en esa visión de amor de Juan de Andújar, donde ya la mujer propiamente representa a la justicia. ¿Ya? Entonces tenemos a la mujer también como portadora de un poder judicial, ¿ya? El poder de la inspiración de la creación poética, el poder judicial, y ya voy terminando. Esta idea del poder judicial además tiene muchísimo rendimiento estético, porque es en la imagen del juicio donde vemos claramente este enfrentamiento ideológico entre quienes castigan el amor y quienes celebran el amor. Encontramos muchos otros ejemplos de largos poemas que siguen la misma estructura del infierno de los enamorados del Marqués de Santillana. Hay muchas obras que las podemos clasificar como infiernos de amor. Es una etiqueta que podemos ampliar mucho más allá de Santillana. Y en estos distintos infiernos de amor, tenemos varios en que tenemos a los condenados por amor, pero vemos que sus cadenas son de oro, vemos que parecen gozar de sus llamas, vemos que no están en lugares lúgubres sufriendo, sino que esas llamas incluso iluminan a los demás y que hay una alegría. Está la condena escenificada, ¿ya? Están las imágenes
de las llagas de amor, del quemarse de amor, del martirio, del sufrimiento, del encadenamiento, de las cárceles. Está lleno de cárceles de amor, está lleno de escenificaciones de juicio, pero es que a veces esas cárceles parecen paraísos. Entonces, ¿realmente están condenados? ¿No? Y aquí volvemos a la imagen de Macías. Macías fue condenado por el Marqués de Santillana, pero después hay toda una sucesión de poetas que, si bien van a seguir condenando a Macías, en realidad siempre lo están exaltando con admiración. Macías se va a convertir en el condenado por excelencia, pero cada vez que aparece condenado, se le va a celebrar cada vez con mayor alegría. Es el condenado que sufre el amor y que representa el sufrimiento de todos los poetas y que nos hace tener un sufrimiento gozoso. El último ejemplo que les voy a poner es el del infierno de amor de Sánchez de Badajoz. Es maravilloso el infierno de amor de Sánchez de Badajoz porque sigue exactamente la misma estructura que el de Santillana, pero lleno de imágenes mucho más virtuosas, mucho más alegres. Sánchez de Badajoz aparece en primera persona, recorre entonces este infierno donde hay famosos amadores que están condenados, y casi todos son poetas. Es como un listado de poetas de su tiempo que están condenados. Pero no hace un juicio literario como el que hizo el Marqués de Santillana. No hace esa separación donde dice mi poesía moral es mejor que la de ustedes, sino que por el contrario, Badajoz ve a todos estos poetas, los escucha, incorporando citas de cada uno. Él va viendo todos estos poetas condenados y están todos recitando sus propios poemas. Esto es un mosaico de citas, el infierno de Badajoz. Y termina saliendo de este infierno, y ahí Badajoz pide disculpas y dice, si hay poetas a los que yo no incluí acá, perdónenme, únanse y vámonos todos juntos al infierno. El infierno es el lugar donde quieren estar. ¿Ya? Estos poetas quieren ser justamente, quieren vivir los sufrimientos infernales, quieren justamente ser los poetas del sufrimiento, y ahí está su gozo. ¿Ya? Lo cual sin duda refleja el gozo de seguir siendo nobles que se dedican a la poesía, dedican toda su vida a cosas inútiles como el amor y la poesía, en una época en que hay un tal cambio político de paradigma y de organización social, que los nobles, frente a un poder monárquico central que cada vez limita más su acción, buscan validarse muchas veces más, mucho más, en la cierta inutilidad que tiene el amor, la inutilidad que tiene el sufrimiento y la inutilidad que tiene ser poetas. Ellos celebran la condena y el sufrimiento, porque es algo que les caracteriza como parte de una nobleza que ellos ven que se está yendo, que está tambaleando. ¿Ya? Bueno, dejo hasta allí esta presentación, ¿no? Muy, digamos, en la que más bien dejo varios puntos en los que podríamos profundizar muchísimo, pero les dejo ahí como temas para que puedan conocer. Quizás por primera vez puede ser que alguien ya conozca un poco más de la poesía cancioneril, pero yo me preparé más para un público que conoce poco esta poesía, que por cierto está muy poco publicada, por eso también es poco conocida. Y por lo mismo, yo tengo mucho material, por cierto, que si alguien quisiera, nos ponemos en contacto y yo lo puedo compartir, ¿ya? Para hacer un poquitito más conocida esta poesía cancioneril. Muchísimas gracias, María Jesús. He estado siguiendo esto con muchísima atención porque realmente ha sido, por lo menos personalmente, un descubrimiento de este tema. Así que yo dejo abierta ahora la sesión. Tenemos unos minutitos para eventuales preguntas, comentarios. Quien quiera romper el hielo tiene la palabra. Bueno, mientras algunos van calentando motores, de largo yo con una
un comentario desde la ignorancia en todo caso. Eh, si- llama la atención que en esta poesía cancioneril parece haber todo un descubrimiento de una dimensión humana que es el amor entendido así, de esta manera casi erótica, diría yo, ¿no? Eh, el amor entendido casi como una pasión, algo que se padece, algo que se sufre. Entonces, aquí tengo un par de curiosidades que me nacen respecto de esto. Dado que es un movimiento tan poderoso, arranca ahí con los trovadores del sur de Francia, etcétera, pero si la Iglesia en algún momento dijo algo respecto de esta poesía cancioneril, y lo otro es si hay algún antecedente en la literatura latina de todo esto. Esas serían mis dos curiosidades por el momento. A lo mejor son preguntas un poco fuera de lugar, un poco tontas, pero yo creo que no hay preguntas tontas, sino tontos que preguntan, y este es mi caso, ¿no? No, en absoluto, no, nada tonta, en absoluto. Eh, a ver, la poesía latina es fundamental, fundamental en la configuración también de esta poesía, si bien el antecedente más importante sin duda es Petrarca. Eh, Petrarca es justamente un autor humanista que rescató lo latino, entonces también tienen ese interés por lo latino que tenía también Petrarca. Y la poesía latina influye sobre todo en las cosas que ya son más técnicas, pero en aspectos de composición retórica de la descripción. Cómo se construían retóricamente las descripciones de los retratos. Se sigue un lineamiento latino eh, en el que la imagen de la mujer cuando se le describe, uy, justo se me cayó ahí, bueno, les cuento a ustedes que siguen acá, eh, que hay una organización de la descripción de la belleza femenina que va en orden de arriba hacia abajo. Ese tipo de descripciones, como desde, sobre todo la cabeza, pero la frente, que siempre tiene ciertas características también estables, la amplitud de una frente de una mujer con la piel muy blanca, después van bajando y tiene el pelo muy largo. Toda esa imagen muy estereotipada de la mujer viene de una organización retórica, ¿ya? Que es la manera adecuada de construir retratos. Entonces la retórica del retrato va a ser súper importante en esta poesía. ¿Entender? Pero, Rafael, mira, a ver, te respondo que mientras sigo también respondiendo. Eh, si es difícil o no este castellano. Es un poquito difícil, Rafael, porque efectivamente no es nuestro castellano. Es otra de las razones de por qué esta poesía no es tan leída, porque es sobre todo de interés académico, y al ser de interés académico, no circula en ediciones que estén modernizadas, digamos que actualicen el castellano, que lo simplifiquen, porque cuando se hacen esas modernizaciones es con obras que son para un público más amplio. El Cantar de Nilo Cid, por decirte algo. Como es una lectura que fue obligatoria en colegio por mucho tiempo, se simplificó mucho su castellano. Estas obras, en cambio, las encontramos en ediciones en las que no se busca simplificar, sino que al contrario pareciera que nos van ralentizando un poco la lectura. Sin embargo, estamos igual justo antes de que el castellano comience a parecer cada vez más al nuestro, ¿ya? En el siglo de oro ya tenemos un castellano que es más fácil de abordar. Estamos justo antes. Y hay algunos poetas, como el Marqués de Santillana, que es el que mencioné, y otro, el más importante de la poesía cancionero, que es Jorge Manrique. Ambos son no solo los mejores, sino que también son los más accesibles. Tienen un castellano más comprensible. Te recomiendo sí, siempre leer buenas ediciones que vengan con notas que sean explicativas. La mejor editorial para leer poesía cancioneril es Castalia. Lejos es la mejor editorial. ¿Ya? Entonces, bueno, quería responderte porque es un tema súper importante, cómo leemos esto. Pero retomar también con la postura de la Iglesia que fue muy decisiva en la configuración de estos dos grupos potentes que se opusieron, ¿cierto? Que son los que admiran el sufrimiento amoroso y quienes condenan el amor. Esto viene ya desde la poesía trovadoresca, anteriormente también, pero me voy a quedar solamente con la tradición romance.
eh, en que exploran el tópico de la religio amoris, de la religión del amor. ¿Ya? Por supuesto que es un tópico latino, pero bueno, es distinto cómo se va actualizando en distintos momentos y cómo se exploran entonces las tensiones que hay entre el amor y la religión. ¿Ya? La religio amoris en la poesía trovadoresca fue una proyección de una relación vasallática que tiene el amante, el enamorado, hacia la mujer. El hombre se configura como vasallo de la mujer que se convierte en su señor. Entonces, la estructura vasallática se proyecta hacia el amor, al mismo tiempo que la estructura vasallática ya era una proyección de una relación de sumisión con un señor, que tenía una retórica religiosa, ¿ya? De sumisión no a un Dios, al Señor nunca se le dijo Dios, pero sí que había una retórica, ¿ya? Que sí compartía, digamos, ciertos referentes religiosos. Eso se agudizó en la proyección que se dio del vínculo vasallático hacia la relación amorosa. A la mujer, el amante, el vasallo, le decía mi señor. Y al decirle señor, ahí sí que se agudizó eh, ese, esa prácticamente herejía amorosa que fue comparar al Señor con un Dios. ¿Ya? Y fue una línea súper explícita de la poesía trovadoresca. ¿Ya? Esa misma línea también se retoma en el siglo XV, pero por cierto que el siglo XV es muy distinto al XII, el XV castellano es distinto al, al XV castellano. Entonces es muy interesante observar cómo toman algunas mismas proyecciones o algunos mismos tópicos y los actualizan de acuerdo a su contexto político. Entonces, el código feudal se traslada a la relación amorosa en los trovadores del siglo XII. Por otro lado, también ese código feudal se traslada en el siglo XV, pero es un siglo XV que ya prácticamente no es feudal. Por lo tanto, lo que queda de esa relación feudal, que es la superioridad de una mujer, que se ve como un tirano, como el señor al que se le rinde de lealtad, pero que no la corresponde. Ese es el contexto político en el que se da esa proyección del código vasallático. No es entonces el mismo contexto del siglo XII, sino que se retoma esa figura del vasallaje en un momento en que hay una tremenda crisis política en la Castilla del siglo XV. Esa crisis política va de la mano, sin duda también, de durísimos cuestionamientos al poder religioso, ¿ya? En un momento en que el diálogo entre el poder religioso y el poder político va a ser fuertemente cuestionado por muchos de los nobles, ¿ya? Los nobles están perdiendo su poder en la medida que hay un poder monárquico central que crece, y ese poder monárquico crece junto con el poder de la iglesia, ¿ya? Hay un ejercicio, hay el poder que se reparten entre ellos, mientras que, ¿qué es lo que le queda a los nobles? Entrar en una cadena de favores dentro del ámbito de la corte. Entonces, esa proyección que hay de la idea del vasallaje está recontextualizada, ¿cierto?, en ese caso particular político del XV castellano, y el tema, entonces, religioso, tiene evidentemente un sentido político. Y toda crítica que se le hace a los discursos morales que condenan el amor es una crítica que no se está haciendo desde un punto de vista de la fe o teológico, sino que es siempre político, es una discusión política. Sí, es una poesía llena de imágenes simbólicas, Paloma, efectivamente, que tiene sí mucho que ver también con la poesía, perdón, con la pintura de la época. Son imágenes sí muy poéticas. Exacto, de hecho la mujer tiene entonces esta ambivalencia entre ser protectora, ¿cierto? O la mujer que ilumina, la mujer que redime,
que sigue la línea de Laura, de esa Laura que hace a Petrarca ser mejor. Mientras que por otro lado, tenemos la imagen de la mujer que es causa de la condena, ¿cierto? De la mujer que somete a los hombres y a los poetas a juicios, ¿verdad? Entonces, dentro de ambas ideas, fíjate que hay un punto común que es estético, que es el de las metáforas cósmicas. Las mujeres, por un lado, son luz, están relacionadas con imágenes cósmicas como el sol, las estrellas, la luna, y también con imágenes de piedras preciosas que metafóricamente están muy cercanas. Las piedras preciosas son muy cercanas como imagen a las estrellas, por ejemplo. Entonces son metáforas que pertenecen a un mismo campo, que fluctúan mucho entre las piedras preciosas y los astros. Esas metáforas cósmicas están entonces en la mujer que ayuda, que salva, ¿cierto? Que son luz, que iluminan. Pero por otro lado, también esas mismas imágenes están en estas mujeres poderosas que condenan y que tienen un poder cósmico que está por sobre la humanidad de los hombres. Los hombres son humanos, la mujer va más allá de lo humano. El poder de la mujer que juzga va más allá del humano. Entonces hay una presencia muy pictórica, muy clara, ¿no? Del brillo, de la luz, del color que encontramos en las imágenes cósmicas, en las imágenes de las luces, de los cielos, de los paisajes, ¿no? Y que también se reflejan en cosas mucho más específicas como lo es el vestuario. El vestuario que también está lleno del mismo tipo de destellos, también de piedras preciosas. Entonces, ambos ámbitos que son muy pictóricos están presentes en esta poesía. Y esa va a ser, me interesa mucho tu comentario, fíjate, porque ese vínculo entre la imagen metafórica y el potencial pictórico que tiene va a ser una de las características más reconocibles de la poesía del siglo de oro, que es la que viene justo después, en el siglo XVI. Entonces, uno de los valores que tiene la mejor poesía castellana, del XVI y del XVII, ya se venía ensayando, se venía practicando en la poesía cancioneril, que justamente está explorando ahí como los vínculos que hay entre la palabra poética y sus cualidades pictóricas. Sí, ahí, esa pregunta, justamente ahí, en ese siglo XV se instala y se responde bien después, en el XVI, en el siglo de oro. Y en el siglo de oro, por ejemplo, tenemos mucha poesía eh, que se le hace al pincel, que se le dedica a los pinceles. Oh, tú pincel, que también pintas a las mujeres. Yo pinto palabras, yo uso el lápiz, así como el pintor usa el pincel. Esas comparaciones ya se convierten en un tópico, justo en la poesía que viene después de este periodo que yo les quise presentar hoy. Así que es muy aceptada esa mirada. Estamos casi en la hora, chiquillos. No sé si tendrán alguna pregunta más, algún comentario. Estamos entonces, Jorge, creo que se nos cayó ahí. Gracias a ti, Paloma. Hola, HD, muchas gracias. Estoy muteado, perdón. Quiero agradecerte muy especialmente, María Jesús, por esta apasionante intervención. Así que bueno, te quedamos muy agradecidos y aprovecho la ocasión para invitarlos, incluso también a María Jesús, por si quiere estar presente en la próxima sesión de nuestro seminario permanente, que va a ser en el mes de septiembre recién. Con un tema que puede que tenga o puede que no tenga que ver con el que acabas de desarrollar ahora, que va a estar a cargo de Paulina Lorca, y se tratará sobre
Identidades en juego, el travestismo como subversión en la literatura medieval. O sea, puede que tenga que ver, puede que no tenga que ver, pero igual parece ser un tema bien convocante y bien provocador, como el que acabamos de escuchar ahora, y Totalmente. por el que te agradezco nuevamente y agradezco también a todos los presentes por su asistencia. Así es que, muy bien. Que tenga buena madrugada, María Jesús.